Esta es la historia del cómic de un pequeño tímido que nunca pudo patear bien la pelota y a quien nada le salía bien. Esta es la historia de su creador, Charles, plasmando en sus caricaturas cuadros de vida. Conoce su historia aquí, en Historias Asombrosas. Charles Member Schulz, o Sparky como le apodaban, nació en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1922. Fue hijo único de inmigrantes alemanes. Su fascinación por el cómic llegó a edad temprana mientras leía las caricaturas dominicales de 4 periódicos diferentes en todas las semanas. Charles, un pequeño tímido y solitario, la pasó muy mal durante sus años escolares, pues reprobó todas las clases de octavo curso. Durante el high school, las cosas no mejoraron mucho, ya que reprobó latín, álgebra e inglés. Incluso llegó a tener una discusión por recibir la peor calificación en física en la historia de su escuela. Pero había algo que le encantaba hacer y era dibujar. Estaba seguro de que poseía un talento especial para el arte gráfico, aun cuando nadie más pareciera apreciarlo. Así que, durante su último año de preparatoria, Charles presentó una de sus caricaturas a los editores del anuario escolar. Estos la desestimaron. A pesar del fracaso, Charles tenía confianza en su creatividad y decidió que a toda costa se convertiría en un artista profesional. Con el apoyo de sus padres, se matriculó en un curso por correspondencia de dibujo cómico. Su carrera como dibujante se vio interrumpida cuando en 1943 es reclutado y enviado a Europa a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Al regresar, no dudó en retomar su pasión por el dibujo, desarrolló una serie de caricaturas propias y envió muestras de su trabajo a diversas revistas, lo cual solo resultó en que fueran rechazadas. En una oportunidad contactó a los estudios de Walt Disney. Ser contratado por esa compañía cumpliría su sueño de toda la vida, pero después de examinar su trabajo, los estudios Disney le enviaron una respuesta simple y dolorosa. Básicamente decía: solo contratamos a los mejores artistas y usted no es uno de ellos. Parecía que Charles se había topado con la pared. Su vida no iba como él había planeado, así que cambió de dirección un poquito. Comenzó a dibujar su propia autobiografía en forma de caricaturas. Presentaba a un niño que no desarrollaba su potencial y a quien se le dificultaba todo lo que intentaba. Andaba siempre con su fiel amigo, un perrito de raza Beagle. El nombre de este pequeño, Charlie Brown. Él y su perro Snoopy se convertirían en la historieta cómica más famosa, vista en más de 1800 periódicos alrededor del mundo. Algo increíble empezó a suceder. Un periódico local aceptó imprimir las historietas de Charles una vez por semana. Más tarde, Charles envió más muestras al sindicato de United Feature en New York. Al final, a ellos les agradó tanto que le publicaron en periódicos de muchas localidades de todo el país. A partir de ese punto, el éxito de Charles se disparó. En octubre de 1950, el pequeño Charlie Brown y su perrito Beagle Snoopy vieron la luz en el cómic llamado Peanuts. Charlie Brown es el personaje principal de la serie Peanuts. Él es conocido por ser melancólico y nervioso, a quien nada le sale bien. Charles Schulz y Charlie Brown tienen mucho en común. No solo comparten el nombre, sino su temperamento sensible y tímido. Charles mencionó que Charlie Brown no es calvo. Él tiene cabello rubio, pero es tan transparente que no puede verlo. Let him hit it. Charles se convirtió en el dibujante más exitoso de la segunda mitad del siglo XX, creando 17,000 tiras cómicas y gracias a Charlie Brown y su pandilla nunca le faltó dinero. Familiares, amigos y exnovias le sirvieron de inspiración para sus personajes. Los cómics de Charlie y Snoopy se publicaron en los periódicos de prácticamente todo el mundo. Están traducidos a 26 idiomas y han alcanzado la cifra de más de 355 millones de lectores jóvenes y adultos.
Fue tanto el éxito y la popularidad alcanzada por Peanuts que Charles tuvo que abandonar sus otras caricaturas para centrarse en esta. Sus mayores ganancias las obtuvo en los años 70 y 80, dinero que empleó en parte a ayudar a los necesitados. Uno de los factores determinantes en la vida de Scholl fue la fe cristiana que profesó desde joven. Al regresar de prestar su servicio militar después de la Segunda Guerra Mundial, Charles se hizo cristiano cuando su padre le presentó a un pastor. Sin embargo, él ya tenía una formación en la Iglesia de Dios en Minnesota. De acuerdo con su propio testimonio, la experiencia de la guerra encendió en él el amor por la literatura sacra. Su Biblia personal estaba llena de notas en los márgenes. Durante este tiempo, Scholl ingresó a los estudios bíblicos y a otros grupos cristianos que lo ayudaron a reavivar su fe. Se convertiría en un maestro de escuela dominical en California durante 10 años y defendería su fe a través de su medio. Estuvo comprometido con la iglesia durante una larga etapa de su vida y les brindó una generosa parte de los beneficios de Peanuts. Llegó a predicar por las calles, algo casi inimaginable para un tímido patológico como él. Stephen Lind, el autor del libro La religión de Charlie Brown, declara que, a pesar de que casi todos conocemos bien el trabajo de Scholl, pocos reconocemos como un pionero cristiano, un líder en los medios estadounidenses por la fuerza y la frecuencia de sus referencias religiosas. Lind especifica que más de 560 de los casi 17.800 tiras cómicas de Peanuts publicadas en prensa contienen una referencia espiritual, teológica o religiosa. Quizá la referencia religiosa más recordada de la serie en especial de Navidad, emitido en 1965, en el que Charlie Brown intenta descubrir el verdadero significado de la Navidad. En este episodio, Lind recita la narración de Jesús directamente del Evangelio de Lucas. Charles Scholl pintó hasta un año antes de su muerte, en el año 2000. Solo la enfermedad le impidió a este hombre de 77 años seguir adelante con su gran pasión. Un infarto en 1999 dio pie a que le descubrieran un agresivo cáncer. Ya era demasiado tarde, pues la enfermedad se hallaba en etapa de metástasis y el cáncer se había expandido. En diciembre de 1999 dejó de dibujar y 2 meses más tarde, como si hubiera sido despojado del motor de su existencia, falleció. Su última tira cómica original se publicó un día después de su fallecimiento, el 13 de febrero del 2000, y con ella se puso fin a 50 años de trabajo diario, feliz, constante y disciplinado, en el que dibujó cada fondo e imagen sin ninguna ayuda. Este reconocido caricaturista, que pasó a la fama mundial como creador de los entrañables Charlie Brown y Snoopy, supo plasmar en sus caricaturas la fe que profesaba. De su fe escribió: "Siento una constante gratitud a Dios por su paciencia conmigo y con todos nosotros. No puedo menos que sentirme emocionado cada vez que leo las cosas que hizo Jesús, y estoy más y más convencido de la necesidad de seguirle. Esto es lo que Jesús significa para mí. En Él podemos ver a Dios y comprender sus sentimientos hacia nosotros".
Charlie Brown fue ese chico que, a pesar de sus intentos fallidos, siempre se levantaba y lo volvía a intentar. Su perseverancia y actitud positiva le grabaron en las mentes y corazones de cientos alrededor del mundo una actitud que reflejaba el mismo carácter de su creador, Charles Schulz. Reflexiona, ¿qué puedes aprender de la vida de Charles Schulz? ¿De qué forma su perseverancia le llevó a alcanzar sus sueños? ¿Se puede profesar y defender nuestras convicciones sin importar el medio en el que nos encontremos? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué habilidades particulares sientes que Dios te dio? ¿Qué sueño has intentado alcanzar? ¿Alguno que haya fallado? ¿Lo volverías a intentar? Nos vemos en otro relato de Historias Asombrosas. Historias Asombrosas.